Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Estando Jesús en uno de esos pueblos, se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Lo quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Jesús le dio aviso que no lo dijera a nadie. Vete, le dijo, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación como ordenó Moisés, pues tienes que hacerles tu declaración. La fama de Jesús crecía más y más, a tal punto que multitudes acudían para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos en una sanación por parte de nuestro Señor Jesucristo a un humilde leproso que acude a su encuentro buscando la solución a su problema. Tiene mucha enseñanza para nosotros la palabra de Dios hoy, que también la vamos a combinar con Juan, la primera carta de Juan, que toda esta semana nos ha venido también como una bendición, apoyo para nosotros poder complementar el Evangelio y nuestra reflexión y meditación. Primera carta de Juan, hoy capítulo 5, versículos 5 al 13. Hermanos y hermanas, ¿tú no te has encontrado en alguna situación en la vida, en algunos momentos en la vida, donde te sale espontáneamente una oración y a veces sin darnos cuenta hacia Dios, donde decimos: Señor, dame fuerzas. Señor, dame fuerzas. Quiere decir que estamos pasando por alguna situación difícil, imposible para nosotros, que nos cansa, es repetitiva, nos lastima, nos incomoda, y al no tener la solución o al no tener las fuerzas, invocamos a Dios espontáneamente: Señor, dame fuerzas. De eso queremos hablar hoy, hermanos y hermanas, porque estamos iniciando el año y estamos aprovechando esta semana para tener una fuerza de parte de Dios, hermanos y hermanas, para emprender esta travesía de la que hemos estado hablando toda esta semana con el nuevo año, y con un espíritu renovador y con esa fuerza que viene por parte de Dios. Vamos a hablar hoy de la fuerza que necesitamos este año, y no solamente este año que estamos comenzando, siempre en nuestra vida, en todo momento, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, en la mañana, en la tarde, en la casa, en el trabajo, con la familia, con los amigos, en la iglesia. La fuerza que viene de lo alto, hermanos y hermanas. Mira, la idea fuerza para hoy, que nos va a ayudar en reflexión y meditación, es la siguiente: vivamos el Evangelio en las cosas grandes y pequeñas de cada día. Vivamos ese Evangelio de esa forma, hermanos y hermanas. Mira, hoy vamos a hablar de la fuerza que hace del cristiano un vencedor. Por eso es que invocamos y suplicamos a nuestro Padre Dios del cielo que nos dé fuerza, porque entendemos que necesitamos la fuerza como cristianos para ser vencedores y estar en victoria, porque nuestro Cristo es un Cristo de victoria. La vida tuya, hermanos y hermanas, la vida mía como cristianos, en vocación cristiana en esta tierra, se entiende que en este mundo como que estamos en una batalla, hermanos y hermanas, como que estamos en contra del mundo. El mundo en muchos momentos va en contra de Dios, y nosotros sabemos que el mundo en muchos momentos va en contra de Dios. Y ahí viene la lucha interior, ahí viene la lucha también exterior. Y ahí, hermanos y hermanas, en esa lucha, en ese mundo que va en contra de Dios, es que ocurren situaciones caóticas en nuestra vida. Y tal vez el nuevo año nos pone en una incertidumbre, porque esperamos lo mejor, pero también sabemos que pueden venir cosas caóticas, que es lo que estamos mencionando hoy. Esas cosas caóticas se manifiestan como cosas que son injustas para nosotros, hermanos. Una enfermedad nos parece injusta. El pecado es injusto para nosotros. La muerte es injusta para nosotros. A eso es lo que nos referimos, hermanos y hermanas. Ese ambiente del que estamos hablando, desafiante, nos rodea en cada momento y en cada minuto. Hermanos y hermanas, y a veces es constante en la vida. Esta lucha es constante, esta batalla es constante. Enfermedad,
penuria, miseria, pecado, en fin, una serie de cosas, hermanos y hermanas, constantes en nuestra vida. Y nuestra lucha, hermanos y hermanas, y nuestra batalla, en muchos momentos es inevitable. Quiere decir que siempre que tenemos que estar como soldados, como guerreros en este mundo, este nuevo año. Eso es lo que esperamos nosotros en la fe, luego de haber vivido el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor y aceptarlo como nuestro Salvador. Somos guerreros, hermanos y hermanas, y vamos a enfrentar cosas aunque tengamos el apoyo de Dios, aunque estemos comulgando, aunque estemos confesando. Son cosas inevitables que van a suceder, hermanos y hermanas, porque esa situación que viene a nuestro alrededor nos viene como causa de estar viviendo aquí, en esta tierra y en este mundo. Y así cuando lo entendemos nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que son incompatibles con Dios. Y si son incompatibles con Dios, Dios no las quiere para nosotros y Dios no quiere que ocurran en nosotros y no son lo mejor para nosotros. Hoy Jesús, hermanos y hermanas, nos exhorta en esta palabra a mantener nuestra situación de fe, de profesión de fe. Ese creer en Jesucristo el Señor, hermanos y hermanas, como creyentes cristianos, en medio de todas esas situaciones que son escenarios contrarios, adversos a lo que pensábamos, porque es parte de la travesía de la vida. Cosas buenas, cosas malas, alegría, pues tristeza, todo esto va a ocurrir. Si aprovechamos, hermanos y hermanas, la primera lectura de hoy, tomada de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 5 al 13, esa primera lectura de hoy nos va a hablar mucho acerca de esto y escucha lo que podemos meditar. El versículo 5 de esa primera lectura nos agarra con una pregunta que tú y yo tenemos que contestar. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Señor, dame fuerza. ¿Quién ha vencido al mundo si no es aquel que tiene fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿De dónde tú vienes hace poco? ¿De dónde vengo yo? De haber celebrado Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Por lo tanto, creo en Jesús y ya tienes las llaves para vencer, para estar en victoria, hermanos y hermanas. Juan dice que Jesús vino con agua y con sangre en el versículo 6a de hoy. Muy interesante. Esa agua que trae nuestro Señor Jesucristo es signo de ¿qué? Es un símbolo de limpieza. Es un símbolo de vida nueva. Al reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, hermanos y hermanas, esa agua es para nosotros. Siente esa agua de la limpieza que hemos recibido de parte de Jesús el Señor, de una vida nueva. Esa sangre a la que se refiere hoy la palabra de Dios en esa primera lectura es clara referencia. Cristo viene con sangre, sangre del sacrificio, hermanos y hermanas, la sangre de la expiación dolorosa del pecado con su sacrificio. De ahí es que emana la fuerza, hermanos y hermanas, en Jesucristo el Señor. Es lo que nosotros tenemos que ver y entender. Es más, Juan en esa primera lectura añade al Espíritu Santo y él dice que el Espíritu también da testimonio. Es el Espíritu que es la verdad. De esa verdad emana la fuerza. Versículo 6b, hermanos y hermanas. Ese Espíritu del que habla Juan hoy en Jesucristo el Señor es una fuerza, hermanos y hermanas, incontenible. ¿Qué quiere decir que hay una fuerza incontenible en las cosas de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo? Que no se puede quedar contenida. Es incontenible, se sale, se desborda. Como decíamos antier, ¿quiénes son los objetivos? ¿A quién va dirigida? Es a nosotros, es a ti y a mí, hermanos y hermanas. Eso es lo que nos dice hoy la palabra de Dios. Esto es lo que anima a los testigos de Cristo. Tú, por el nacimiento de Cristo en Navidad, te has convertido en testigo de Cristo. Por haber reconocido a Jesucristo que nace, eres testigo de Cristo. Te tiene que animar como fuerza que viene por parte de Dios para vencer y estar en victoria este año, hermanos y hermanas. Precisamente, soy testigo de Cristo y de ahí viene la fuerza que hace del cristiano un auténtico vencedor en el nombre de Cristo el Señor. Esta primera lectura de Juan, hermanos y hermanas, hoy es una clara referencia a Jesucristo,
nuestro Señor y a la salvación nuestra. Tiene que ver con nosotros esa lectura también, hermanos y hermanas. Hoy vemos que Juan nos está hablando, hermanos y hermanas, esa agua que es Cristo, que limpia y purifica, es el bautismo que tú y yo hemos recibido. Aquí se nos hace sentir que la fuerza viene también de la vida sacramental. Por ahí es que se manifiesta, hermanos y hermanas. Fíjate, esa sangre de la que nos habla hoy el sacrificio de Cristo en Jesucristo el Señor por parte de Juan, no es otra cosa más que la Santa Eucaristía, hermanos y hermanas. Míralo, entiéndelo, disciérnelo espiritualmente de esa forma. Ese espíritu que es la verdad, que también Juan menciona hoy, es la confirmación, vida sacramental, bautismo, Eucaristía, confirmación. ¿De dónde emana la fuerza? Tienes la fuerza. Lo que pasa es que tengo que reconocerla. Tenemos que confiar, hermanos y hermanas, en esta fuerza, porque a veces, y escucha esta advertencia que nos hace muy bien Juan en la primera lectura de hoy, si aceptamos el testimonio de los hombres, dice el versículo 9, si tú y yo creemos en el testimonio de los hombres fuera de Dios, que alcanzan, que logran, que suben a la cima, que vencen, hermanos y hermanas, que son capaces de llegar a donde tenían que llegar por la fuerza que tienen natural en ellos y a veces sin contar con Dios. Y alguien nos da testimonio, mira, me esforcé, estudié, luché, entonces se me cerraba una puerta y el viento soplaba y me abría la otra y no me detuve porque después de tantos no viene un sí, porque el que se quita es el que no lo logra. Si a veces vemos ese testimonio, lo vemos como creíble, hermanos y hermanas, y si aceptamos ese testimonio de los hombres, hoy Juan nos dice en ese versículo 9, mucho más fuerza tiene el testimonio de Dios. Mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios que está en la palabra diaria que tú y yo leemos, reflexionamos, meditamos y hacemos nuestra. ¿Puedes tú darte cuenta, hermanos y hermanas, de lo que está pasando aquí? Tan cerca de nosotros que está esa fuerza que estamos pidiendo a diario. Señor, dame fuerzas. Juan todavía nos recuerda más, unido a todo esto, es una bendición esa primera lectura de hoy. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y tú y yo tenemos al Hijo, porque lo hemos reconocido como el Hijo de Dios por lo que ha pasado en Navidad. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 12. Eso es así, hermanos y hermanas. Si dejo atrás la Navidad, si dejo atrás lo que he aprendido, lo que espiritualmente ha pasado en mi vida, la conversión que ha tenido que surgir en esta Navidad, en yo reconocer al niño Dios, mi Salvador, hermanos y hermanas, yo no tengo vida. Nos recuerda esta palabra, una bendición lo que estamos escuchando por parte de Juan. Trata de interiorizarlo, hermanos y hermanas, vamos con fuerza. Tenemos la fuerza que viene de Dios, tenemos la fuerza que viene de lo alto. Eso es unción por parte de Dios. La segunda parte de hoy es el Evangelio, hermanos y hermanas, que lo hemos escuchado en otras ocasiones, donde Jesucristo sana a este leproso, hermanos y hermanas, con una conversación preciosa de humildad de parte del leproso, una conversación de someterse a Jesús el leproso, de reconocer que la fuerza para él ser sanado, para él volver a la familia, viene por parte de Dios. Es increíble lo que el Evangelio hoy transmite en consecuencia de lo que tú y yo estamos buscando, que es, Señor, dame fuerzas. Mira los versículos 12b y el 13, los que nos dejan saber. Apenas vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le suplicó, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, lo quiero, queda limpio. Hasta ahí, hermanos y hermanas, es el milagro. Es el hombre buscando la fuerza en Dios y Dios dándole la fuerza que necesita. Este hombre, hermanos y hermanas, apenas vio a Jesús. Tú y yo apenas hemos celebrado Navidad. Hemos visto a Jesucristo nuestro Señor. Y este hombre una vez lo vio, se postró con la cara en tierra. Es decir, que lo reconoció, lo adoró. De nosotros se espera también eso, ante Navidad y luego de Navidad. Y entonces
confiar en que es nuestro Redentor y Salvador. Por lo tanto te suplico y por lo tanto te oro, Señor, si tú quieres puedes limpiarme de acuerdo a tu voluntad, conforme a tu voluntad, no es la mía, es la tuya. Qué disposición, hermanos y hermanas. Así tenemos que ser tú y yo ante estas cosas caóticas que nos esperan o por las cuales estemos pasando. Finalmente Jesús extendió la mano y lo tocó, que se supone que nadie limpio pudiese tocar a una persona leprosa que estaba sucia, que estaba impura, porque entonces se contagiaba de la enfermedad. Cristo no tuvo miedo a eso y sobre todo al verlo la gente que tocó a un leproso es declarado legalmente impuro por estar tocando la impureza. Jesús, hermanos y hermanas, no le importó. Y entonces ese deseo de Cristo, lo quiero, dice él. Y no solamente lo quiero, en este momento queda limpio. Ese es el poder de la fuerza. Acuérdate que siempre la palabra de Dios, hermanos y hermanas, hace y cumple lo que dice. Esa es la autoridad que tiene la palabra de Dios. Y nosotros lo vemos bien claro precisamente, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios que leemos a diario. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos entrega a ti y a mí, esta palabra que tú lees diariamente, esta exposición que tú haces a meditar y reflexionar. Todos los días la palabra de Dios nos entrega algún tipo de instrumento, algún tipo de arma para vencer el mundo. Cree en eso, vive eso, haz lo tuyo, hermanos y hermanas. Darnos cuenta, hermanos y hermanas, lo que Jesús realiza en favor de esta gente en el Evangelio es darnos cuenta de lo que Jesús es capaz de realizar en nosotros y de lo que Jesús está realizando en cada uno de nosotros a favor nuestro, obra Dios. Todo esto, hermanos y hermanas, está certificado, si así lo podemos decir, está garantizado en la Biblia, hermanos y hermanas, a través del Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra garantía. Esa es nuestra prueba, gloria a Dios. A veces preferimos, hermanos y hermanas, creerle más a las garantías del mundo, a las garantías de la gente, a lo que la gente dice, que a lo que dice verdaderamente la palabra divina de Dios y lo que promete nuestro Dios. Hermanos y hermanas, preguntémonos hoy delante de Dios en reflexión y meditación con esta palabra, ¿qué nos impide vencer al mundo? ¿Por qué decimos, Señor, dame fuerzas? ¿Qué es lo que nos impide vencer al mundo? La victoria de Dios, hermanos y hermanas, sobre la muerte, la victoria de Dios sobre el pecado, la victoria de Dios, hermanos y hermanas, sobre la propia enfermedad, es nuestra. Esa victoria que lo ha hecho Jesucristo y el Espíritu da testimonio de eso, es victoria nuestra también, hermanos y hermanas. Y es nuestra por la fe que tenemos en Jesucristo, el Señor. Por la fe, o sea que esa fuerza que le pedimos al Señor es porque sabemos que Él tuvo victoria sobre muchas cosas. Y mi fe, hermanos y hermanas, me hace ser que destinatario, amén, de eso. Vamos a prepararnos para eso. Yo quiero terminar hoy en conclusión, hermanos y hermanas, con el versículo 15 que nos provee la palabra de Dios, que es muy interesante. Escucha lo que dice el versículo 15 de hoy, que es parte del final. La fama de Jesús crecía más y más, a tal punto que multitudes acudían para oírle y ser sanados de sus enfermedades. Interesante, hermanos y hermanas. Finalmente, vamos a acudir a Jesús, hermanos y hermanas, este año, cuando estemos buscando fuerzas para oírle. Vamos a acudir a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra, hermanos y hermanas, para ser sanados. ¿Cuál es la fama de Jesús? No es la fama del mundo. No es la fama de la farándula, hermanos y hermanas. No es la fama de la vanidad, de vanidades del mundo. Tú y yo sabemos cuál es la fama de Jesús. Y hoy Juan nos ha ayudado a entender que la fama de Cristo le viene por esa agua que trae en el bautismo, por esa sangre que trae en la Santa Eucaristía, por ese Espíritu de Dios que tenemos luego del bautismo. Importante esa vida sacramental, hermanos y hermanas. Vamos a reconocer hoy, hermanos y hermanas, nuestras propias lepras. Un año que se comienza sabiendo que somos débiles, tenemos esclavitudes,
llama a esa lepra por su nombre. Identifica esa lepra por su nombre. Sé capaz de saber qué lepra es la que me enferma, que me impide vivir un año como Dios manda, que me impide lograr en un año lo que quiero lograr, lo que quiero alcanzar, el cumplimiento de mis metas y que sea un año de feliz término. Es necesario ese examen de conciencia para identificar las lepras, hermanos y hermanas, y que solo Jesús nos puede librar de ellas. Estar convencidos de que solo Jesús puede limpiarnos de cualquier lepra, hermanos y hermanas, que en estos momentos estemos nosotros padeciendo. Y no solamente que nos puede limpiar, que es eficaz esa limpieza, el que nos quita esa lepra, que nos quita las fuerzas y nos impide comenzar un nuevo año, hermanos y hermanas, lleno de bendición, es único. La fuerza viene de Dios, es esa fuerza eficaz. El leproso de hoy, hermanos y hermanas, nos evangeliza como muchos de los que sufrieron los milagros de Cristo, padecieron los milagros de Cristo, los vivieron, lo hicieron suyo. Esta gente nos evangeliza para que nos convirtamos también. Y de esa misma forma nos llama a la conversión. Nos enseña que tenemos que convertirnos. Este leproso de hoy, hermanos y hermanas, ¿qué nos enseña? Un doble ejercicio de lo que es la humildad. Número uno, hermanos y hermanas, que este leproso reconoció su mal. Por eso tenemos que identificar nuestra lepra. No solamente identificar nuestra lepra, sino que tenemos que reconocer que el bien para nosotros viene únicamente de Jesucristo el Señor. Eso va combinado ahí y nos enseña el leproso y también nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Y en segundo lugar, hermanos y hermanas, el leproso nos enseña a aceptar a Jesús como nuestro sanador, salvador. El que sana y salva es el que da la fuerza. Cuando tú y yo oramos, hermanos y hermanas, cuando tú y yo suplicamos, Cristo acepta el reto de encontrarse con nosotros, porque lo estamos llamando. Él acepta el reto de encontrarse con nosotros. Y yo tengo que estar en disposición de saber que si yo le digo, hazte presente, Él se va a hacer presente, hermanos y hermanas. Acepta tú también el reto que viene por parte de Dios. Y en esa experiencia, en ese encuentro espiritual, hermanos y hermanas, que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, ahí es que nos ofrece lo que necesitamos. Pero tenemos que tener fijos los ojos en Él para darnos cuenta de que nos está ofreciendo lo que necesitamos. Vivamos el Evangelio en lo grande, en lo pequeño, de las cosas, del diario vivir, de cada día, hermanos y hermanas. Así es que nos renovamos en un nuevo año, en un nuevo comienzo. Así es que nuestro compromiso, hermanos y hermanas, se vuelve el de hacer nuestra la palabra de Dios y lo que han vivido otros de la palabra de Dios, que lo podamos vivir tú y yo también. Amén y amén. Hermanos y hermanas, con mucha fuerza para este nuevo año que nos viene de parte de Dios. Oh Señor, dame fuerza. La tenemos en el nombre de Dios. Hoy terminamos, hermanos y hermanas, orando junto a la iglesia en el Salmo que nos presenta la iglesia, el Salmo 147, que es un salmo que nos lleva a alegrarnos porque Dios obra cosas buenas en los pobres y en los sencillos. Vamos a orar al Señor con esa motivación. Dios, estoy alegre porque sé que tú obras y me das las fuerzas para estar en victoria. Oremos al Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto tú hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermano, hermana, te va a ir bonito. Sobre todo será bendecido. Nos vemos.